venezolanos y es un análisis sobre las candidaturas presidenciales admitidas ya por el Consejo Nacional Electoral. Recuerden que las inscripciones eran hasta el día 25 de marzo, que curiosamente era el inicio de la Semana Santa y de una u otra manera mucha gente estaba un poco desenfocada con el tema. Y eso, bueno, aseguró que probablemente muchas de las circunstancias pasaran por debajo de la mesa. Lo cierto es que ya estamos en actividad normal y regular, ya hoy día martes, día 2 de abril, por lo cual vamos a hablar del tema con Luis Peche, que es consultor político e internacionalista, para que nos dé un panorama mucho más amplio de la actividad actual, de lo que puede ocurrir en los próximos días y cómo están las circunstancias con estas candidaturas admitidas por parte del Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones del 28 de julio. Le damos la bienvenida. Señor Peche, muy buenas tardes, bienvenido a Onda La Superestación, Luis Alavarrieta y al Escandal. Hola, hola, buenas tardes, Alex, buenas tardes, Luis, ¿cómo están? Bueno, preguntarte, Luis, ¿cómo están las circunstancias? ¿Cómo está, bueno, la actualidad de estas candidaturas y qué es lo que nos depara para los próximos días a los venezolanos? Bueno, pues es una circunstancia que ha venido evolucionando día a día, ¿no? Como tú bien dices, bajo el manto de la Semana Santa, pues fueron sucediendo muchos hechos que pasaron desapercibidos para buena parte de los venezolanos que estaban de vacaciones, pero bueno, digamos que hasta última hora e incluso hasta la mañana de hoy había incertidumbre sobre cuántos y cuáles iban a ser los precandidatos presidenciales para las elecciones del 28 de julio, ¿no? Sobre todo la principal duda estaba concerniente al tema de la oposición, cómo iba a estar representada la oposición en esta próxima elección. Por parte del gobierno, pues no había duda desde hace ya bastante tiempo de que Nicolás Maduro iba a ser el candidato por parte del PSUV y el Gran Polo Patriótico. Sin embargo, pues bueno, nada, digamos que ha sido un proceso bastante turbulento por el lado de la oposición, en la medida en la cual, pues nada, han habido dudas sobre quién iba a ser la persona finalmente escogida, admitida como candidato o candidata presidencial por parte de los partidos agrupados en la plataforma unitaria, la unidad, luego de bueno este proceso de primarias del pasado octubre, luego el anuncio de la inhabilitación de María Corina Machado, quien ganó las primarias en aquella oportunidad, y bueno, todo este tema de quién iba a ser designado por ella como candidato. Finalmente lo que sucedió, o lo que sucedió hasta esta hora, recordemos que esto puede cambiar, digamos, día a día, hora a hora, es que la candidatura admitida por parte de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática es la de Edmundo González, fundador de la Mesa de la Unidad, y quien, bueno, en un primer momento se veía como un candidato conocido como Tapa. Para explicarlo un poco brevemente, pues es una especie de nombre que se reserva o que se inscribe por parte de la agrupación política mientras se consigue a un sustituto que tenga, digamos, la aprobación de todos los partidos. Pues en este momento esa candidatura Tapa de Edmundo González es por ahora el candidato formal de la oposición. Hay lapso hasta el 20 de abril, esto también es importante decirlo, para que esta candidatura se sustituya. Se sabe que hay un proceso de negociación en marcha dentro de la propia oposición, entre la oposición y el gobierno, y entre el gobierno y la comunidad internacional, para saber cuál es la candidatura admitida. Y bueno, en ese marco, pues, la oposición ha tenido que luchar entre vetos, candidatos que el gobierno no acepta, el órgano electoral no acepta, y bueno, digamos que con el viento en contra, ¿no? Sí, te saludo, Luis. Yo quiero cambiar de tema un poco con el tema de las candidaturas para aprovechar que también eres internacionalista con el tema de Argentina y Venezuela. ¿Quién podría pensar en este escenario actual tan complejo cuando había unas relaciones tan estrechas entre Chávez y los Kirchner, ¿no? Hoy el panorama es bastante distinto, ¿no? Sabemos que las relaciones entre Buenos Aires y Caracas se han venido deteriorando a pasos acelerados desde la llegada de Milei al poder, ¿no? 2 semanas inclusive atrás la tensión era bastante alta cuando sí, el gobierno de Nicolás Maduro prohibió aviones argentinos que sobrevuelen su territorio. Hoy por hoy vemos la tensión desde la embajada que está en Caracas de Argentina, ¿no? Se cortó la luz hace 6 días, hay pronunciamientos de los voceros de la presidencia argentina, ya se confirmó que hay algunos refugiados dentro de la embajada, del equipo de María Corina Machado. Te doy una introducción para que nos digas cómo ves esta situación, sobre todo también lo que se pasó hoy de que el equipo de argentino tuvo que pasar por Cúcuta para poder jugar en Táchira, ¿no? En fin, relaciones que se van deteriorando y generan una tensión nueva en el hemisferio, ¿no? Sí, sí, bueno, es lamentable porque obviamente venimos de un punto de partida en el cual incluso se estaba hablando del reinicio de los vuelos
entre Argentina y Venezuela, por poner un ejemplo de que se estaban, digamos, relanzando estas relaciones, pero bueno, se ha venido deteriorando en un cruce de acusaciones entre los dos gobiernos que ha derivado en lo que dices, ¿no? Primero, en esta situación, la prohibición de volar el espacio aéreo venezolano por parte de aeronaves argentinas, que ha llevado, bueno, hasta un absurdo como es, bueno, ese hecho de que River Plate haya tenido que llegar a su partido en Táchira a través de la frontera con Colombia, a través de Cúcuta, ¿no? Una situación, pues, lamentable, triste. Pero más allá de eso, pues nada, está esa situación con la embajada argentina que tiene que ver con el hecho de que esta embajada brindó amparado en la Convención de Viena que, digamos, que ampara para situaciones de refugiados, personas que están bajo una situación de persecución política o presunción de persecución política, pues nada, acogió a ciertos disidentes opositores que se encuentran en este momento en la embajada y como respuesta el gobierno venezolano cortó los servicios públicos de esta embajada. Es una situación obviamente bastante triste. Hoy se hablaba, todavía no está confirmado, pero hay rumores de que podría establecerse una medida de salvoconducto, que es una especie de pase para que estas personas que se encuentran en la embajada argentina puedan salir del territorio venezolano en dirección a ese país, hacia Argentina, y con esto pues digamos que habría como una especie de paso atrás en esta escalada que ha habido en la tensión entre ambos países, ¿no? Se espera obviamente, y siempre es lo ideal, que esto, digamos, se pueda restablecer de la mejor manera posible, pero bueno, es un escenario complejo porque siempre hay un tema tanto de ideológico como de defensa de temas como derechos humanos, democracia, etcétera, que hacen que haya separación entre los dos gobiernos. Luis, Javier Milei, el presidente de Argentina, manifestó y dijo textualmente: yo no tendría ningún problema en adoptar sanciones diplomáticas contra Venezuela. Yo te pregunto, estamos en el mes de abril, supuestamente, la fecha tope que había entregado los Estados Unidos era el mes de abril hasta restablecer las sanciones contra la dictadura de Venezuela. Es decir, si no se cumplían los acuerdos de Barbados, nuevamente, es decir, en este mes... Claro, ese comentario fue emitido directamente por Milei, ¿no? Claro. Lo que estás diciendo. Claro, Sí, claro, sí, claro. sí. Lo dice Milei. Sí. Yo creo como metiendo un poco de estopa al fuego, ¿no? Metiéndole leña al fuego. Sí, además. Porque comienza... Es complejo. Porque el mes de abril es cuando supuestamente ha dado chance hasta ahora, lo que había dicho hasta ahora, lo que había... Referido Milei y por supuesto los Estados Unidos en contra del gobierno venezolano. La pregunta es, ¿crees tú que realmente depende mucho la entrada de María Corina en lugar de Edmundo González para las elecciones de estas sanciones en el mes de abril? Mira, yo creo que es una situación complicada, ¿no? A ver, si bien creo que podemos ver que elementos como la habilitación de la tarjeta MUD pueden indicar que hay una negociación con la comunidad internacional en marcha, que es lo que les comentaba al principio, sí está, digamos, ese punto deadline, ¿no? Ese límite final para que Estados Unidos decida si vuelve a la política de sanciones o retrocede, ¿no? Yo creo que el chavismo ha intentado, dentro de la inflexibilidad, de las restricciones a los espacios para la oposición hacer campaña política y demás, ha podido, digamos que está intentando buscar un equilibrio para que no le devuelvan las sanciones y a la vez pues generar una elección que sea lo más cómoda posible para ellos, ¿no? No es fácil porque también hay un tema de opinión pública que es bastante, digamos, evidente y los números no favorecen a Maduro en este momento, ¿no? Sí. Así que más allá de eso, sí, hay pocos días para saber cuál va a ser la decisión final tomada por la comunidad internacional. Todos los actores están conscientes de ello. Creo que este gesto que les comentaba esta mañana de la habilitación de la tarjeta MUD, que hasta hace pocos días se rumoraba que no iba a ser permitida postular candidato para las elecciones del 28 de julio, pues nos hace ver que sí hay un proceso de negociación en marcha. Hace tan solo minutos se confirmó que hay una delegación del Reino de Noruega aquí en Venezuela en este momento, así que bueno, se están intentando reconstruir los puentes rotos, se están intentando conseguir espacios cortos para la negociación y bueno, nada, veremos en qué para esto, pero la verdad es que el tiempo apremia, ¿no? Sí, Luis, ya para cerrar, yo quisiera saber, porque más allá de las declaraciones de Milei y el canciller de Venezuela, Iván Gil, rechazó sobre todo el tema de propiciar un cerco regional a Venezuela. Yo te pregunto, ¿qué tanta influencia tiene Milei en el hemisferio, ¿no? Porque bueno, si bien su discurso ha generado cualquier cantidad de polarizaciones, ¿cuál es el escenario sobre esta petición, ¿no? de que otros países se sumen a generar presión a Venezuela?
no es muy factible porque Gracias el a ánimo Dios. regional no está apuntando hacia allá, ¿no? Milei de hecho está, digamos que en estos momentos como apagando incendios en cuanto a Sí, política exterior porque pelea con Maduro, pelea con Petro, pelea con varios presidentes. Sin embargo, lo que sí debería preocuparle al gobierno venezolano es la postura adoptada por sus aliados, ¿no? Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva manifestaron su preocupación con las sí. condiciones electorales aquí en Venezuela y por ahí es por donde debería estar la preocupación con relación a Maduro y esas condiciones. Creo que Milei no tiene tanta influencia en este momento porque no son tantos los aliados regionales con los que cuenta. Ujú. Bueno, gracias Luis. Conversamos con Luis Peche, consultor político e internacionalista, primero sobre las candidaturas presidenciales y luego sobre la tensión entre Venezuela y Argentina. Agradecido por darnos este tiempo. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Feliz tarde.